La carrera presidencial en Estados Unidos siempre ha sido un espectáculo fascinante, lleno de intrigas, estrategias y desafíos. En la reciente carta a los congresistas demócratas, el presidente Joe Biden dejó claro que tiene la firme intención de seguir adelante con su candidatura a la reelección, a pesar de las crecientes dudas sobre su salud mental y la viabilidad de su campaña. Este análisis profundiza en las implicaciones de su decisión y en el estado actual de su campaña. Biden expresó su compromiso de correr esta carrera hasta el final y derrotar a Donald Trump, un mensaje que busca disipar las especulaciones y fortalecer la unidad dentro del Partido Demócrata. Con solo 42 días para la convención demócrata y 119 días para las elecciones generales, Biden subrayó la importancia de una resolución clara y unida para vencer a Trump. En esta semana crítica, Biden enfrenta uno de los momentos más determinantes de sus 50 años de carrera política. El reciente debate presidencial planteó serias preocupaciones sobre su capacidad para liderar al partido y asegurar una victoria en noviembre. Algunos congresistas demócratas han expresado abiertamente sus dudas, sugiriendo que Biden debería hacerse a un lado. Para enfrentar esta situación, Biden ha intensificado su comunicación con los legisladores demócratas, incluyendo conversaciones directas con figuras clave como Chuck Schumer y Nancy Pelosi. Mientras Schumer y Clyburn han mostrado su apoyo, Jeffries ha mantenido un silencio notable y Pelosi ha calificado las preocupaciones sobre el desempeño de Biden en el debate como legítimas. El Congreso se reúne nuevamente en Washington tras el debate del 27 de junio, que ha dejado una estela de preocupación entre los demócratas. En una llamada reciente con legisladores, Biden trató de asegurarles que sus preocupaciones están siendo escuchadas. Entre los congresistas que expresaron sus dudas se encuentran figuras influyentes como Jerry Nadler y Adam Smith. Además, se ha mencionado un intento organizado por el senador Mark Warner para explorar la posibilidad de una solicitud oficial para que Biden se haga a un lado. Aunque la reunión de seguimiento fue cancelada tras filtrarse la noticia, se espera que el martes sea un día decisivo, con nuevas discusiones programadas entre los demócratas del Senado. El equipo de Biden también está trabajando arduamente para asegurar el apoyo financiero necesario para la campaña. Recientemente se organizó una llamada con el Comité Nacional de Finanzas y se espera una participación significativa de donantes. La presidenta de la campaña, Jen O'Malley Dillon, defendió la salud del presidente y expresó un enfoque lúcido sobre la situación. Entre los oradores invitados a estas reuniones se encuentra el gobernador de Maryland, Wes Moore, quien expresó su apoyo a Biden, pero también reconoció las preocupaciones de los votantes. Moore destacó la importancia de ser honestos sobre las inquietudes y de apoyar al presidente mientras éste demuestre estar en condiciones para liderar. El entorno político en Estados Unidos está marcado por una polarización extrema y una competencia feroz entre los partidos. La presidencia de Biden ha enfrentado múltiples desafíos, desde la pandemia de COVID-19 hasta la inflación y la crisis migratoria. Cada uno de estos problemas ha influido en la percepción pública de su liderazgo. El debate reciente y las críticas que surgieron de él son solo una manifestación de las preocupaciones más amplias sobre la capacidad de Biden para liderar en un momento tan crucial. Los republicanos, liderados por Trump, están utilizando estos momentos de incertidumbre para fortalecer su narrativa y presentar a Biden como un presidente débil y en declive. La unidad dentro del Partido Demócrata es esencial para la campaña de Biden. Las figuras clave que han mostrado su apoyo, como Schumer y Clyburn, son cruciales para mantener la cohesión. Sin embargo, el silencio de Jeffries y las críticas abiertas de Pelosi sugieren que hay una lucha interna que podría tener consecuencias significativas. El apoyo de Pelosi, aunque crítico, es un indicador de las preocupaciones genuinas dentro del partido. Su llamado a la legitimidad de las preocupaciones sobre el desempeño de Biden en el debate refleja un deseo de enfrentar estos problemas de frente en lugar de ignorarlos. La estrategia de comunicación de Biden y su equipo está claramente centrada en la transparencia y en enfrentar las preocupaciones directamente.
Las reuniones con legisladores y donantes son parte de un esfuerzo más amplio para construir una narrativa de resiliencia y determinación. Las llamadas con los donantes y la participación de figuras influyentes como Wes Moore son tácticas diseñadas para asegurar el apoyo financiero y político necesario para una campaña exitosa. La defensa de la salud de Biden por parte de su equipo y la presentación de un frente unido son elementos clave para contrarrestar las críticas y dudas. Con 119 días para las elecciones generales, cada movimiento de la campaña de Biden será analizado minuciosamente. La capacidad de su equipo para manejar las críticas, asegurar el apoyo dentro del partido y presentar una narrativa convincente al electorado será determinante. La dinámica dentro del Partido Demócrata, las reuniones cruciales con legisladores y donantes, y la respuesta del público y los medios serán factores que influirán en el resultado de la campaña. La capacidad de Biden para unificar al partido y disipar las dudas sobre su liderazgo será puesta a prueba en los próximos meses. El apoyo interno dentro del Partido Demócrata es crucial para la viabilidad de la campaña de Biden. La dinámica entre los líderes del partido, los legisladores y los donantes desempeñará un papel fundamental en el éxito o fracaso de su candidatura. El líder de la mayoría en el Senado, Chuck Schumer, y el representante Jim Clyburn son figuras clave en la estructura de poder del Partido Demócrata. Su apoyo público a Biden envía un mensaje claro de unidad y respaldo, lo cual es vital para contrarrestar las dudas y críticas dentro del partido. Schumer, conocido por su habilidad para negociar y construir consensos, ha sido un defensor constante de Biden. Su apoyo no solo refuerza la posición de Biden, sino que también ayuda a movilizar a otros senadores demócratas que podrían estar indecisos. Clyburn, por su parte, ha sido un aliado fundamental desde las primarias demócratas de 2020, cuando su respaldo ayudó a asegurar la nominación de Biden. El silencio del líder de la minoría en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, es notable y podría interpretarse de varias maneras. Jeffries, una figura emergente dentro del partido, podría estar calculando sus movimientos estratégicamente, esperando el momento adecuado para expresar su apoyo o plantear sus preocupaciones. El hecho de que Jeffries no haya expresado públicamente su apoyo a Biden podría ser una señal de las tensiones subyacentes dentro del partido. Su eventual posición podría influir significativamente en otros legisladores demócratas que buscan liderazgo y dirección en este momento crítico. Nancy Pelosi, la expresidenta de la Cámara de Representantes, ha sido una voz crítica pero constructiva dentro del partido. Su declaración de que las preocupaciones sobre el desempeño de Biden en el debate son legítimas refleja su enfoque pragmático y su deseo de enfrentar los problemas de frente. Pelosi, una estratega política astuta, entiende la importancia de abordar las preocupaciones de los votantes y los legisladores para fortalecer la campaña de Biden. Su enfoque equilibrado podría ayudar a mediar entre las facciones del partido y promover una mayor cohesión. El apoyo financiero es esencial para cualquier campaña presidencial, y Biden no es la excepción. La reciente llamada con el Comité Nacional de Finanzas y la participación de figuras influyentes como Wes Moore indican un esfuerzo concertado para asegurar los recursos necesarios. Durante estas reuniones, la defensa de la salud de Biden ha sido un tema central. Jen O'Malley Dillon, presidenta de la campaña, ha enfatizado que el equipo está lúcido respecto a la situación, abordando directamente las preocupaciones sobre el bienestar del presidente. La participación de Wes Moore, quien ha reconocido las preocupaciones de los votantes mientras expresa su apoyo a Biden, es parte de una estrategia para mantener la transparencia y la honestidad. Moore ha destacado la importancia de ser sinceros sobre los desafíos mientras se muestra leal al liderazgo de Biden. La movilización de recursos financieros es crucial para mantener la infraestructura de campaña, desde la publicidad hasta las operaciones en el terreno. La capacidad de atraer y retener donantes es un indicador de la viabilidad de la campaña y del nivel de confianza en el liderazgo de Biden. La participación de aproximadamente 500 donantes en la llamada reciente es un signo positivo, pero mantener este nivel de compromiso será esencial a medida que se acercan las elecciones.
El apoyo continuo de los donantes ayudará a asegurar que la campaña tenga los recursos necesarios para competir efectivamente contra Trump y los republicanos. La campaña de Biden no solo enfrenta desafíos internos, sino también una competencia feroz por parte de los republicanos. Donald Trump sigue siendo una figura dominante en el Partido Republicano y su campaña se centra en presentar a Biden como un líder débil e incapaz. La narrativa republicana se ha centrado en destacar cualquier señal de debilidad o incertidumbre en la administración de Biden. Los recientes debates y las críticas internas han proporcionado munición para esta narrativa, que los republicanos utilizan para movilizar a su base y atraer a votantes indecisos. Para contrarrestar esta narrativa, la campaña de Biden deberá enfocarse en sus logros y en su visión para el futuro. La comunicación clara y efectiva será clave para desviar la atención de las críticas y destacar los aspectos positivos de su administración. Además, la capacidad de Biden para unificar al Partido Demócrata y presentar una imagen de cohesión y fortaleza será crucial para neutralizar las tácticas republicanas. La narrativa de resiliencia y determinación deberá ser un tema central en todos los aspectos de la campaña. Joe Biden se enfrenta a un camino lleno de desafíos y oportunidades mientras se prepara para las elecciones de noviembre. La combinación de apoyo interno, movilización de recursos y estrategias de comunicación efectiva será determinante para su éxito. El apoyo de figuras clave como Schumer y Clyburn, junto con la participación de donantes influyentes, ayudará a mantener la viabilidad de su campaña. Sin embargo, la capacidad de abordar y superar las críticas, tanto internas como externas, será crucial para consolidar su liderazgo. Las próximas semanas y meses serán decisivos para la campaña de Biden. La unidad del Partido Demócrata, la respuesta a las preocupaciones de los votantes y la capacidad de presentar una visión convincente para el futuro determinarán el resultado de esta contienda. Para continuar siguiendo esta historia y otros análisis políticos, no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube. Mantente informado y participa en la conversación sobre el futuro de la política en Estados Unidos.